Buen día para todos. Hoy vamos a hablar acerca de maduración neurológica y desarrollo humano. Mi nombre es Lorena Ramírez, yo soy especialista en neuropediatría de la Universidad Nacional y soy estudiante del doctorado en cómo el desarrollo cerebral inicia desde el proceso intrauterino. El desarrollo del cerebro intrauterino, hoy conocemos sus tiempos y sus momentos y sus procesos. El cerebro se forma y se construye con la excepcionalidad de tomar más de 20 años para llegar a la madurez. El cerebro es la estructura más compleja del cuerpo humano que permite generar inteligencia, información, conciencia y emoción a largo plazo, lo que es absolutamente maravilloso e increíble. El desarrollo cerebral inicia con un proceso primitivo que se ha denominado la neurulación, en la que se forma una estructura denominada el tubo neural y que dará paso a la proliferación de miles y miles de neuroblastos que migrarán, se organizarán y mielinizarán en las semanas, meses y años posteriores. El cerebro crece tanto que la corteza cerebral debe plegarse para lograr su tamaño. Esa corteza cerebral es un gran procesador de información que permite el control de estructuras subcorticales más primitivas que tienen como función instintos básicos como la supervivencia y la reproducción y que permiten generar la conducta empática que nos define como especie, además de garantizar la base estratégica de la especie humana, que es la interacción social para enfrentar el medio ambiente que nos rodea. Es necesario resaltar que la sensibilidad del cerebro al ambiente y a las experiencias sociales y a las relaciones sociales inicia desde el primer día de la concepción y acompañan a este por toda su existencia, y las relaciones sociales se convierten en el impulsor del desarrollo del cerebro. Durante la gestación y los primeros meses de vida hay una gran explosión sináptica, millones de sinapsis se organizan en la corteza cerebral, pero durante los meses, incluso años posteriores, estas sinapsis se refinan y quedan aproximadamente el 50% de estas. El proceso de producción o de sobreproducción y la poda sináptica parece estar bajo el control tanto de programas intrínsecos con autonomía relativa como de influencias ambientales. Por ejemplo, la corteza visual hace una gran sinaptogénesis entre los 2 y 4 meses después del nacimiento, y entre los 8 a 11 meses ha perdido el 40% de esta sinapsis. La pregunta que surge aquí es cómo se eligen las sinapsis que quedan y las que se van. En este sentido, Donald Hebb, que fue un psicólogo escocés que desde 1949 habló acerca de cómo una neurona presináptica, si logra danzar al mismo ritmo de la neurona posináptica, sufre en un proceso que se ha denominado potenciación de la sinapsis. Pero si esa neurona no logra danzar al mismo ritmo de la neurona posináptica, esa sinapsis desaparecerá y a esto se le ha denominado competencia sináptica. Esta teoría dio pie para que, usando los principios darwinianos, los neurobiólogos de la época hablaran de lo que se conoce hoy como el darwinismo neural o el darwinismo sináptico, en el que al final se eligen los circuitos más exitosos y esos son los que quedan. ¿Y cuáles son los circuitos más exitosos? Los que tienen un estímulo aferente, es decir, un estímulo sensorial, y que son capaces de generar una red funcional. Estas teorías han permitido la constitución de lo que hoy conocemos como los periodos críticos del desarrollo, como esos momentos donde el cerebro tiene una gran plasticidad y una gran capacidad de modificarse funcional y estructuralmente en relación a las experiencias a las que está expuesto. Estos periodos, que son de gran modificación funcional y estructural, pueden verse como ventanas de oportunidad, pero también como ventanas de vulnerabilidad, ya que la mediación social, que es obligatoria en el desarrollo humano, tiene aristas positivas y negativas. Pese a eso, existen corrientes de pensamiento que consideran que el término adecuado son periodos sensibles y no periodos críticos, ya que la posibilidad de transformación y modificación funcional y estructural del cerebro nunca se pierde, solo se modifica. El desarrollo humano como constitución de un sujeto en sus dimensiones individual y social se debe comprender como un proceso con resultados, trayectorias diversas, que tiene procesos biológicos y genéticos con autonomía relativa, pero que se encuentra también sus impulsores en las relaciones sociales, lo que permite comprender que el desarrollo humano tiene una estructura explicativa cualitativamente unitaria entre lo biológico y lo social. Son estas relaciones sociales las que modifican dichos circuitos neuronales que están en desarrollo con actividad máxima durante los periodos críticos. Para aclarar un poco este concepto de periodos críticos, aparecen estos dos hombres, Hugo, el neurofisiólogo canadiense, y Weiss, el neurofisiólogo sueco, premios Nobel de Fisiología y Medicina en 1981 por sus estudios sobre los periodos críticos de la corteza visual en gatos. Y estos dos autores nos hablaron acerca de la dominancia visual, que hoy hace parte de una gran cantidad de estudios que se han empleado y que han estudiado la maduración visual binocular de los mamíferos.
Las neuronas de la corteza visual primaria son en su mayoría binoculares, que es lo que ustedes ven en la imagen A, respondiendo a los estímulos de ambos ojos. Pese a eso, como podemos ver en la imagen B, si se presenta una privación visual por un ojo, en las primeras etapas del desarrollo se produce un silenciamiento de las neuronas occipitales contralaterales, produciendo lo que se ha denominado una ceguera cortical por el ojo privado. Sin embargo, si esa privación sensorial ocurre tardíamente después de un año en el gato, aunque hay una disminución generalizada de la respuesta, se mantiene ese patrón binocular sin mayores alteraciones, que es lo que ustedes ven en la gráfica C. Estos hallazgos permitieron la formulación de la teoría de los periodos críticos como esos momentos en la vida en la que el cerebro tiene una gran capacidad de modificación estructural y funcional según las experiencias que vive. Los periodos críticos también se han denominado ventanas de oportunidad o vulnerabilidad porque el desarrollo es el resultado de esa interfaz muy cercana entre el individuo y su medio ambiente que puede promover el desarrollo positivo, pero que en contraste las experiencias adversas o de privación también pueden establecer el desarrollo humano con una inversión de ese potencial hacia lo negativo. Estas alteraciones funcionales de la corteza visual primaria y la observación de la existencia de los periodos críticos llevó a realizar experimentos más específicos en los que se determinó que aún pequeños periodos de privación sensorial durante un periodo crítico pueden llevar a alteraciones funcionales marcadas, como lo podemos ver en la gráfica A, que a pesar de que la privación fue corta en un momento del periodo crítico, genera grandes cambios neuronales y grandes cambios sinápticos en esa corteza. Y si la prolongación del tiempo de privación es más larga, también genera cambios pues mucho más marcados en ese tipo de cortezas. Entonces esto lo pueden ver en la gráfica A y B. Se han descrito periodos críticos para múltiples funciones neurosensoriales, entre las que se encuentran las funciones sensitivas, la memoria, la emocionalidad, entre otros. Es por todos estos hallazgos que hoy comprendemos que aunque existe un componente genético y biológico relevante en el desarrollo humano, con autonomía relativa que aporta una función necesaria pero no suficiente para el desarrollo, las relaciones sociales, las experiencias, la crianza son los impulsores y determinan el desarrollo humano. Hoy desde las neurociencias conocemos las trayectorias normales del neurodesarrollo, sabemos a qué edad aparece cada hito motor, social o de lenguaje, comprendemos la maduración estructural del cerebro, sus procesos de mielinización por edades e incluso hablamos del desarrollo como un proceso predecible y organizado. Pero es de vital importancia comprender que estas trayectorias no son estáticas y que dependen del contexto en el que se desarrolla el individuo y que se vuelven marcadores de resultados a futuro. Las fuerzas extrínsecas, en este caso las relaciones sociales, modulan la velocidad de la trayectoria y el resultado final del desarrollo. Más que solo conocer los hitos del desarrollo, es necesario entender el proceso, como lo dijo Lev Vygotsky, desde la corriente histórico-cultural del desarrollo humano hace mucho tiempo. Como mencioné previamente, el desarrollo humano inicia desde la concepción con los procesos de embriogénesis del sistema nervioso central, pero estos procesos de maduración del sistema nervioso permiten la aparición del movimiento, el aumento del tono muscular, el patrón succión, deglución, respiración, los periodos de actividad motora y alertamiento, el procesamiento visual y auditivo, y estos los vamos a ver con detenimiento durante esta presentación. Para continuar nuestra charla, vamos a hablar acerca de maduración motora y vamos a empezar con los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son respuestas que tienen como objetivo la supervivencia de los niños y las niñas en los primeros meses de vida. Están mediados por estructuras como el tallo encefálico, la médula espinal o la corteza cerebral en el caso de los reflejos tónicos y desaparecen progresivamente para dar paso a las habilidades motoras voluntarias y a las reacciones posturales. Y su persistencia se puede asociar a trastornos motores. Para empezar, vamos a hablar del reflejo de búsqueda y de succión. El reflejo de búsqueda se da ante un estímulo en la región perioral. El niño reacciona girando la cabeza para iniciar la succión. Este reflejo aparece más o menos entre la semana 28 y 30, pero es débil y no sincronizado con la deglución y aparece fuertemente y total después de la semana 32 y 34 y desaparece más o menos a los 2 meses de edad. Con respecto a la succión, se da al estimular la boca del niño y se inicia automáticamente la succión. Esta respuesta aparece más o menos entre la semana 28 y 30, pero tiene una latencia larga, es imperfecta y se perfecciona después de la semana 32 y 34 y desaparece entre los 2 y 3 meses de vida. El ejecutor de estos reflejos es el tallo encefálico.
El moro es el siguiente reflejo que vamos a hablar. El niño semirreclinado se deja caer súbitamente presentando una respuesta de abducción de los brazos, extensión de los antebrazos, apertura de las manos, con posterior aducción de los brazos, con flexión de los antebrazos y llanto. Aparece más o menos entre la semana 28 y 30, pero es débil y solo se obtiene un par de veces, no se obtiene siempre, y aparece completo después de la semana 32 y desaparece aproximadamente a los 3 meses de edad. Podría interpretarse este reflejo como una reacción defensiva que permite una mejor adecuación del cuerpo en el espacio y puede considerarse una reacción equilibratoria arcaica. El ejecutor de este reflejo es el tallo encefálico. Con respecto a las prensiones, la prensión palmar se presenta con un estímulo en la parte cubital de la mano que provoca el cierre y aparece más o menos entre la semana 28 y 30, sin ser lo suficientemente madura y fuerte, y aparece completa desde la semana 32 y desaparece aproximadamente a los 2 meses de edad. Con respecto a la prensión plantar, se presenta al estimular la planta del pie en la región de los metatarsianos y el niño realiza una flexión de los artejos. Aparece aproximadamente a la semana 32 y desaparece entre los 7 y 8 meses de edad de la vida postnatal. La raíz filogenética de la prensión en los primates es el mantenimiento de la postura en la vida arbórea y el ejecutor de estos reflejos es la médula espinal. Vamos a permitir unos segundos del video. Perfecto. El siguiente reflejo es la extensión cruzada del niño en posición supina, extendida una pierna y presionando la rodilla hacia abajo o con la estimulación del talón del pie, produce que la pierna opuesta se flexione, se abduzca y posteriormente se extienda. Aparece más o menos a la semana 32 y desaparece a los 3 meses de edad. Este reflejo está vinculado a la respuesta refleja de defensa y para el impulso que requiere el trabajo de parto con el fondo uterino. El ejecutor de este reflejo es la médula espinal. El reflejo de retirada se estimula cuando la planta del pie del niño presenta o un estímulo con el miembro en semi-extensión. La respuesta es la retirada instantánea en triple flexión de todos los segmentos de ese miembro. Aparece más o menos a la semana 32 y desaparece aproximadamente a los 3 meses de vida postnatal y este reflejo está vinculado a la respuesta refleja de defensa. El ejecutor es la médula espinal. La marcha automática se produce al levantar el niño por las axilas y poner sus pies en contacto con una superficie plana. El niño mueve alternadamente los pies simulando una marcha. Aparece más o menos a la semana 32 y comienza a caminar en puntitas de pies con un buen apoyo en el pie y una reacción de enderezamiento de las piernas durante unos pequeños segundos, pero aparece definitivamente después de la semana 34 y desaparece a los 2 meses de edad. Este reflejo tiene como ejecutor a la médula espinal. El reflejo tónico nucal asimétrico se produce cuando la rotación de la cabeza produce una flexión del miembro contralateral al giro de la cabeza y una extensión del miembro ipsilateral a la rotación cefálica, asumiendo una postura de esgrimista. Aparece después de la semana 34 y desaparece aproximadamente a los 2 o 3 meses de edad. Este reflejo sirve para los esbozos del conocimiento de las manos y permite girar en el ámbito uterino. Los ejecutores de este reflejo son las áreas corticales del sistema límbico, como el área motora suplementaria, la corteza del cíngulo, la corteza orbitofrontal y la corteza frontal medial, y vías descendentes troncoencefálicas. Los reflejos tónico-laberínticos, y es que en decúbito supino aumenta el tono extensor y en decúbito prono aumenta el tono flexor, y aparece a la semana 36 y desaparece entre las 3 y 6 meses de edad. Los ejecutores de este reflejo son áreas corticales del sistema límbico, como mencioné anteriormente, la corteza del cíngulo, área motora suplementaria, corteza orbitofrontal y corteza frontal medial, y vías descendentes troncoencefálicas. Vamos a ver unos segundos para el video. Los reflejos tónicos nucales
simétricos, es en decúbito supino. Al flejar el cuello, las extremidades superiores se flejan y las inferiores se extienden. Y al extender el cuello, las extremidades superiores se extienden y las inferiores se flejan. Aparece aproximadamente a los 3 o 4 meses de vida postnatal y desaparece entre los 6 y 8 meses, pero pueden haber esbozos de este hasta los 12 meses. El ejecutor de este reflejo también son las áreas corticales del sistema límbico que he mencionado previamente y las vías descendentes troncoencefálicas, y requiere integrarse para lograr el gateo. La respuesta plantar extensora se produce al estimular la planta del pie desde el talón hasta el grueso artejo, y este produce una dorsiflexión de los artejos y una inversión del pie. Esta respuesta aparece a la semana 34 y desaparece a los 18 meses, vinculado a la respuesta refleja de defensa. Vamos a continuar hablando ahora de la maduración motora en términos de tono muscular. ¿Listo? Para continuar, pues hablaremos de la maduración motora y el tono muscular, entendido el tono muscular como ese estado de tensión permanente de los músculos de origen reflejo o variable y que tiene la misión de lograr las posturas y las actividades motoras para la edad. El desarrollo muscular inicia desde la semana 5 con el inicio del desarrollo de los miocitos, desarrollo que se completa aproximadamente a la semana 30, lo que permite el desarrollo del movimiento voluntario, por ejemplo, los movimientos cefálicos que aparecen más o menos a la semana 8 y los sobresaltos y el hipo que aparecen desde la semana 9 y 10 y maduran en el transcurso de la gestación. El desarrollo del músculo y de la placa neuromuscular que se completa en la semana 11 permite la maduración de los patrones del tono muscular que en la vida prenatal maduran de manera caudocefálica. Es decir, el tono aumenta iniciando por las extremidades inferiores hasta posteriormente las extremidades superiores y el tono cefálico. También maduran los patrones de succión de eglusión que inician desde la semana 24 y maduran hasta la semana 39 a la 42, así como los periodos activos que progresan desde la semana 20 hasta la semana 39, donde se logra un periodo de vigilia de largos minutos. En el periodo gestacional, los ciclos sueño-vigilia también maduran, apareciendo después de la semana 29 a la 31 y progresan hasta el término. Y la discriminación de olores aparece desde la semana 25 y se va refinando a partir de toda la gestación. El llanto, por su parte, inicia y está presente con un llanto vigoroso desde la semana 32 y va madurando. El tono muscular en la vida postnatal tiene un comportamiento diferente al que les acabo de mencionar para la vida prenatal, ya que disminuye de forma cefalocaudal, es decir, desde las extremidades superiores hacia las extremidades inferiores, permitiendo avanzar desde un hipertono flexor hasta el tono maduro posterior a los 30 meses. El tono muscular en la vida postnatal pasa por diferentes etapas, a las que se han denominado hipertono flexor del nacimiento, hipertono extensor entre los 3 y 6 meses, hipotonía relativa entre los 6 y los 8 meses, lo que permite adquirir el sedente, el periodo de elección voluntaria entre los 8 y los 9 meses, permitiendo adquirir la postura de rodillas, el periodo de hipotonía máxima que aparece entre los meses 10 y 14 hasta los 24 meses, lo que permite adoptar el cuadrúpedo, el bípedo con apoyo y la marcha incipiente, y el tono muscular maduro después de los 30 meses, que permite el perfeccionamiento de patrones motores tanto finos como gruesos. Vamos a empezar a hacer un recorrido por esas etapas del tono muscular para que podamos comprender muy bien la progresión y las diferencias. En los primeros 3 meses de vida prima el tono flexor, codos detrás de los hombros y codos están junto al cuerpo. A los 2 meses disminuye ese tono flexor y aparece la apertura de las manos. A los 3 meses se logra el sostén cefálico, disminuye el tono flexor, los codos se siguen por detrás de los hombros, pero se separan del cuerpo y las manos llegan a línea media y tocan el abdomen y se tocan entre ellas mismas, es decir, se tocan las manos. A los 4 meses, codos están por delante de los hombros, aún sin extensión de las extremidades superiores, y se logra tocar las rodillas. A los 5 o 6 meses, los codos están por delante de los hombros. En prono, el niño logra sostenerse con una mano y libera la otra mano para tomar objetos y se logra tocar los pies. A los 5 o 6 meses, se logra el sedente en trípode. Los hombros no están alineados con la cadera, sino los hombros están por delante de la cadera.
como lo vemos aquí en el video y en la gráfica. A los 6 o 7 meses, en prono, los codos están por delante de los hombros, miembros superiores están extendidos, se chupa los pies, aparecen las protectoras delanteras y aparece la reacción positiva de soporte, que la veremos un poco más adelante y que la están viendo ustedes en el video. Entre los 7 y 8 meses se logra el sedente sin apoyo, los hombros se alinean con la cadera, las manos están libres para agarrar y hace el paso a rodillas, como lo vemos en la gráfica, en la tercera gráfica, y como lo van a ver ahorita en el video. Vamos a darle unos segundos aquí al video. Entre los 8 y los 9 meses hay giro a cuadrúpedo y entre los 9 y 10 meses se logra el patrón cruzado de gateo, que van a ver aquí en el video. Entre los 11 meses logramos pasar a bípedo con apoyo. A los 11 meses, más o menos, entre 11 y 13 meses, se logra la marcha con aumento del polígono de sustentación y los brazos abiertos. Y entre los 3 y los 18 meses se logra una marcha mucho más estable con un menor polígono de sustentación y los brazos abajo. Y ya entre los 24 y los 36 meses se logra un tono maduro, una marcha estable, corre, patea la pelota. Entonces, para resumir, recordamos, recién nacido, codos detrás de los hombros, pegados al cuerpo. 3 meses, codos por detrás de los hombros, separados del cuerpo. 4 meses, codos por delante de los hombros, aún incompleto. 5 o 6 meses, codos por delante de los hombros, en prono se sostiene con una mano y libera la otra mano. A los 5 o 6 meses, logra sedente en trípode, hombros delante de la cadera. Entre los 6 y los 7 meses, en prono, codos por delante de los hombros con miembros superiores extendidos. Entre los 7 y los 8 meses, sedente sin apoyo, hombros alineados con la cadera. Y aparece el giro a rodillas. Entre 8 y 9 meses, giro a cuadrúpedo. Entre 9 y 10 meses, patrón cruzado de gateo. A los 11 meses, bípedo con apoyo. Entre 11 y 13 meses, marcha con aumento del polígono y brazos abiertos. Y a los 13 y 18 meses, marcha estable con brazos abajo y menor polígono de sustentación. Ahora, para continuar en la maduración motora, vamos a hablar de las respuestas adaptativas. ¿Listo? Las respuestas adaptativas son respuestas posturales automáticas que obedecen en su mayoría a respuestas de protección para los niños y las niñas. Vamos a empezar hablando de las respuestas posturales automáticas. La primera que vamos a mencionar es el landau. Los pacientes en prono tomados por el tórax, la respuesta es una extensión de la cabeza y el tronco y las extremidades inferiores. Se presentan esbozos en el primer trimestre de la vida postnatal, pero aparece totalmente a los 3 meses y desaparece incluso posterior de los 2 años de vida. La siguiente respuesta postural automática es el Galant. Para obtenerlo, el niño puede estar tanto en decúbito ventral sobre la mesa de examen o suspendido en el aire con el dorso hacia arriba. Se excita la piel de la zona costolumbar por encima de la cresta ilíaca y la columna se encurva hacia ese lado. La literatura dice que aparece desde la semana 20, pero que podría estar presente en ese momento, pero aparece fuertemente después de la semana 32 y desaparece a los 3 meses de vida. Las respuestas posturales automáticas también incluyen las respuestas protectoras, que implican las respuestas protectoras delanteras o de paracaídas, las laterales y las posteriores. Las protectoras delanteras aparecen a los 6 meses, las protectoras laterales entre 7 y 8 meses y las protectoras posteriores aparecen después de los 10 meses y perduran en el tiempo.
La reacción positiva de soporte, que lo mencionamos en la sección anterior, implica que se suspende al paciente en el aire por debajo de los hombros y la respuesta es el aumento del tono extensor de los miembros inferiores produciendo una flexión plantar. Aparece más o menos a los 6 meses y desaparece a los 9 meses de edad. Vamos a continuar con las reacciones de enderezamiento que permiten mantener la posición cefálica a pesar de los movimientos corporales. Las primeras que vamos a mencionar son los enderezamientos laberínticos, que al cambiar la posición del cuerpo con los ojos cerrados, la cabeza se alinea con el eje gravitacional en supino, lateral y prono. La respuesta en prono aparece al mes de vida, en supino a los 2 meses y en lateral a los 3 meses y todas perduran. Los enderezamientos ópticos es al cambiar la posición del cuerpo, la cabeza compensa el movimiento alineándose con el plano visual en supino, lateral y prono. En prono aparece a los 2 meses de edad, en supino a los 4 meses y en lateral a los 6 meses y todos perduran. Las reacciones de enderezamiento, vamos a hablar de la reacción cuerpo sobre cabeza, que implica colocar al niño sobre una superficie plana sin apoyo para la cabeza y la cabeza se alinea con el eje del plano en el que se encuentra el cuerpo. La cabeza se alinea independientemente de si ve o no. Y esta reacción aparece más o menos a la semana 36 y perdura. La reacción de enderezamiento de cabeza sobre cuerpo orienta el cuerpo en respuesta a diferencias o digamos a las aferencias cervicales, las cuales informan la posición de la cabeza y el cuello. Hay una forma inmadura que produce una rotación del tronco presente al nacimiento y otra reacción mucho más madura que produce una rotación segmentada del cuerpo y la cabeza. Este reflejo aparece o esta reacción de enderezamiento aparece después del 6º mes y perdura. Las reacciones de enderezamiento cuerpo sobre cuerpo tienen que ver con el mantenimiento del cuerpo orientado en relación con la superficie sin importar la posición de la cabeza. Aparece al 6º mes y perdura. Y ahora vamos a hablar de las reacciones de equilibrio, que permiten que la postura corporal se mantenga a pesar de movimientos bruscos o lentos en diferentes reacciones. Tienen el objetivo de controlar el centro de gravedad en una superficie inclinada. Por ejemplo, estas reacciones de equilibrio aparecen en prono más o menos al 6º mes, en supino a los 8 meses, en sedente a los 8 meses, en cuadrúpedo a los 11 meses y en bípedo a los 21 meses y todas persisten. La maduración motora incluye la maduración de los circuitos relacionados con el movimiento, que implican tanto circuitos periféricos como la fibra muscular y la unión neuromuscular, pero también circuitos del sistema nervioso central como el asta anterior de la médula espinal, el tallo encefálico, el tálamo, los núcleos de la base como el estriado, la sustancia nigra, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la propia corteza cerebral. La estimulación motora genera la configuración de vías funcionales que inhiben el movimiento, como la vía indirecta que ustedes ven aquí en rojo, pero también vías que permiten el movimiento, como la vía directa que ven ustedes aquí en rojo, o la vía hiperdirecta que ven ustedes aquí en rojo. Bueno, para continuar nuestra charla vamos a hablar acerca de las habilidades organizativas. En este sentido me refiero a la integración neurosensorial, que describe el proceso por el que la información de diferentes sistemas sensitivos es combinado para generar respuestas adaptativas, decisiones o comportamientos. Optimiza los procesos de detección, localización y reacción a los estímulos que son biológicamente significativos y requiere la discriminación y dar significado a las señales recibidas por el ambiente. Requiere la experiencia sensorial y para hablar de integración se debe conocer no solo la maduración motora, sino también la maduración de los sistemas sensoriales, por los que me permitiré hablar un poquito de la maduración del procesamiento auditivo y visual. Vamos a empezar con la maduración del sistema y del procesamiento visual. El procesamiento visual se ha diferenciado como un procesamiento superior e inferior. El procesamiento inferior se refiere al campo visual, la sensibilidad a la luz, la adaptación a la oscuridad, la agudeza visual, la visión de color, la visión espacial y la estereopsis. Esta última como esa percepción de profundidad tanto monocular como binocular. Mientras que el procesamiento visual superior se ha diferenciado como ese procesamiento que se refiere a la identificación y al reconocimiento visual, la orientación geográfica y el procesamiento de texto numérico, entre otros procesamientos superiores, por lo que se reconoce que la corteza visual primaria localizada en el lóbulo occipital no es por ninguna circunstancia el final de la vía visual. El procesamiento visual superior se ha diferenciado en la vía ventral o la vía del qué y la vía dorsal o la vía del dónde.
La vía del qué o vía ventral o parvocelular está mediada por la actividad de los conos que permite la percepción del color y la forma y ocupa la vía occipitotemporal. Mientras que la vía del dónde o vía dorsal o magnocelular está mediada por la actividad de los bastones que permite la percepción de movimiento y ocupa la vía occipitoparietal. La vía ventral occipitotemporal es la encargada de la representación mental de los objetos visuales y los rostros, mientras que la vía del dónde o vía dorsal occipitoparietal se encarga de la representación espacial del campo visual y cabe resaltar que la corteza visual responde a las dos vías. Hay que recordar que la vía visual cuenta con las estructuras oculares, los nervios ópticos que son los axones de las células ganglionares de la retina, el quiasma óptico, los tractos ópticos, el cuerpo geniculado lateral del tálamo, las radiaciones ópticas, la corteza visual primaria y, como acabamos de mencionar, las cortezas de asociación temporales y parietales. La maduración de la vía visual posterior al proceso embrionario de formación de esta inicia desde la semana 15 de gestación con la aparición de las conexiones entre el cuerpo geniculado lateral y el colículo superior, para posteriormente aparecer las conexiones entre el colículo superior y los núcleos oculomotores a las semanas 25, que permite la aparición de los movimientos oculares y de la orientación a la luz, así como el reflejo pupilar incipiente que maduran a través de toda la gestación y que ustedes están viendo en la gráfica. Posterior al nacimiento, la vía visual, especialmente en la corteza visual, hay una explosión sináptica máxima a las semanas 8 y 9 de la vida postnatal, para posteriormente tener una pérdida sináptica de hasta el 40% de estas conexiones, refinadas por la experiencia sensorial, como vimos en los primeros segmentos de esta charla. Las estructuras oculares también maduran, el tamaño del ojo progresa desde 17 milímetros al nacimiento a 24 milímetros aproximadamente en el adulto, la córnea aumenta su tamaño, su diámetro y el iris aumenta su pigmentación. Las funciones como la adaptación, la metropización y el campo visual también maduran. La adaptación en las primeras semanas de vida tiene umbrales bajos para la detección de la luz con vulnerabilidad a la luz intensa, que va disminuyendo con la edad hasta los 3 meses, donde es similar a la del adulto. La maduración de los sistemas melanopsina, fotópico y espocotópico también se presenta. Por otro lado, el recién nacido es hipermétrope con la corrección de más del 80% de esta en el primer año de vida y el campo visual por su parte en el neonato no supera los 30 grados y llega a los 180 grados entre los 6 y los 8 años de vida. La agudeza visual también madura pasando de 20-200 a 20-800 al nacimiento y llegando a su total maduración a los 5 o 6 años. La discriminación de colores madura desde el nacimiento hasta los 6 meses, madurando primero el sistema escotópico derivado de la actividad de los bastones y posteriormente la actividad de los conos en el sistema fotópico. Esto explica por qué la posibilidad de los neonatos a percibir movimiento y contraste antes que colores. Las funciones oculomotoras como la acomodación, la fijación, los movimientos acádicos y la visión binocular también maduran, estando a los 6 meses casi totalmente maduras. Y el reconocimiento facial depende de la vía ventral, que también madura y permite al niño y a la niña identificar primariamente las caras con valencias positivas y posteriormente identificar aquellas con valencias negativas. Los hitos o digamos el proceso de maduración del procesamiento visual se los voy a mostrar en las siguientes diapositivas. No voy a mencionar todos los hitos porque por cuestiones de tiempo, pero aquí los tienen para que los puedan reconocer. En el recién nacido, las pupilas reaccionan a la luz y los párpados se cierran ante la luz. A los 2 a 4 meses la fijación se organiza y aparece de forma clara y sigue un objeto si éste se encuentra en movimiento muy lentamente desde la periferia hacia el centro de su campo visual y aparece el parpadeo defensivo desde las 4 a 6 semanas de la vida postnatal. A los 5 o 7 semanas de vida postnatal aparece el reflejo de acomodación y entre las 4 y 10 semanas postnatales la coordinación binocular se perfecciona con la aparición del reflejo de convergencia. A los 3 meses inicia la estereoscopia o digamos la forma visual de profundidad o relieve y sigue un elemento, el niño, a 180 grados de un lado a otro. A los 4 meses puede realizar un cambio rápido en la mirada de un objeto a otro y los movimientos oculares son más suaves y la agudeza visual y el enfoque mejora. A los 5 a 6 meses aparece la visión binocular. A los 6 meses el niño reacciona a estímulos visuales en cualquier punto del campo visual y los movimientos oculares para fijar son rápidos y exactos.
A los 9 meses busca objetos caídos, a los 12 meses mira un objeto caído a 3 metros y observa los movimientos de un objeto o persona detenidamente. A los 15 meses tiene una visión y movimientos finos y a los 18 meses le agarra cosas muy pequeñas y fija los ojos en un objeto pequeño. A los 24 meses pasa páginas de un libro, imita líneas verticales y reconoce la foto de los adultos que le son familiares. En esta sección nos permitiremos hablar un poco del procesamiento auditivo antes de hablar del proceso de integración neurosensorial. El procesamiento auditivo también se reconoce un procesamiento inferior dado por los órganos del oído medio, externo e interno, mientras que el procesamiento superior se refiere a la identificación y reconocimiento auditivo y la orientación geográfica a los sonidos. Los procesos de embriogénesis del sistema auditivo inician muy tempranamente en el periodo prenatal. Se considera que a la semana 10 el oído interno y medio tienen una configuración anatómica similar a la del adulto e inicia su maduración funcional. A la semana 20 el oído externo está totalmente configurado con la apertura del canal auditivo y desde la semana 24 a 25 permite las primeras experiencias auditivas. Lo anterior se correlaciona con la maduración de la respuesta a los estímulos sonoros que inician a la semana 24 y maduran durante toda la gestación hasta lograr a la semana 39 la discriminación auditiva de la voz materna. El procesamiento auditivo en la vida postnatal continúa con la maduración de la cóclea y de las vías cócleo-olivares, así como maduran los núcleos olivares en el tallo cerebral y la corteza auditiva primaria se organiza. Se organizan en la vida postnatal las aferencias desde el cuerpo geniculado medial hasta la corteza auditiva, lo que permite la laminación de esta, y a los 6 meses el habla ha adquirido un significado y se presenta la discriminación de la lengua nativa. A los 6 a 9 meses aparece la acentuación y a los 10 a 12 meses disminuye la posibilidad de distinguir contrastes auditivos no nativos. Entre el año de vida y los 5 años de vida hay un crecimiento y maduración neuronal de la corteza auditiva con una mielinización completa hasta los 5 años de vida. Un patrón que se ha considerado de mielinización cortical sensorial atípico, ya que un patrón más típico, por ejemplo, se observa en la corteza visual, donde los axones talámicos comienzan a mielinizarse en las primeras semanas antes del nacimiento y alcanzan la mielina madura el 4.º mes después del parto. Esta corteza madura mucho más tardíamente, la corteza auditiva. En los últimos meses del primer año de vida se obtienen los primeros hitos del lenguaje verbal. Entre los 6 y los 12 años persiste la maduración cortical. A los 12 años la densidad axonal de la corteza auditiva es igual a la del adulto y existe comunicación con áreas de asociación con la aparición de la comprensión del lenguaje verbal en diferentes condiciones. Entre los hitos del procesamiento auditivo vamos a mencionar algunos, como les digo, y los otros los van a tener aquí para que los puedan utilizar y reconocer por cuestiones de tiempo. Entre los 0 y los 4 meses, el lactante despierta del sueño ante señales sonoras. Entre los 3 y los 4 meses inicia giro rudimentario de la cabeza que está menor a 90 grados hacia una señal acústica. Entre los 4 y los 7 meses vuelve su cabeza directamente hacia una señal lateral, pero no localiza arriba o abajo. Entre los 7 y los 9 meses localiza por completo una fuente sonora lateral, pero de manera incompleta si esta está situada por debajo de sus ojos. Entre los 9 y los 13 meses localiza por completo las fuentes sonoras laterales y hacia abajo. Entre los 13 y los 16 meses localiza por completo las fuentes sonoras lateralmente y hacia abajo y de modo incompleto si está situado hacia arriba. A los 16 a 21 meses localiza por completo las señales acústicas laterales, abajo y arriba. A los 21 a 24 meses es capaz de localizar directamente una señal acústica en todos los ángulos. Y ahora, para continuar con esta charla de maduración neurológica y de habilidades organizativas en este momento, vamos a hablar un poco del lenguaje. De la integración del procesamiento auditivo, vestibular, visual y motor, además de propioceptivo, depende la aparición del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, como una respuesta organizada de esos elementos sensoriales siempre relacionados con la interacción social y con las relaciones sociales. El lenguaje se concibe como el producto de las relaciones sociales, la herramienta para la transmisión de los simbolismos que hacen parte de la cultura y un mediador de la transformación sociocultural y sociobiológica. El lenguaje permite la comunicación. Tiene componentes que se han descrito como componentes fonológicos o sintácticos, componentes semánticos y componentes pragmáticos.
Para la maduración del lenguaje se han propuesto tres etapas: la etapa prelingüística hasta el año de vida, la primera etapa lingüística del año a los 5 años, donde aparece el desarrollo de los fonemas, la semántica y la sintaxis, y la segunda etapa lingüística que va hasta los 12 años. En esta charla no nos vamos a detener en los hitos del desarrollo del lenguaje, ya que seguramente lo revisarán en segmentos posteriores de este curso. Para la aparición y la evolución del lenguaje se requiere la maduración de áreas cerebrales como la corteza temporal, la corteza parietal, la corteza frontal dorsolateral inferior y el cerebelo, cada uno con funciones específicas que ustedes pueden ver en los diferentes recuadros, así como las vías de conexión como el fascículo arcuato y el fascículo longitudinal superior, pero también debo mencionar que la maduración de estas áreas y la producción del lenguaje no sería posible sin las relaciones sociales. La interacción del sujeto con sus congéneres es lo que impulsa el desarrollo del lenguaje como función biológica y sobre todo como función social. Ahora sí vamos a adentrarnos en las habilidades organizativas, especialmente en la integración neurosensorial. Con todos estos conocimientos previos nos podemos adentrar en el proceso de integración neurosensorial, que describe el proceso por el que la información de los diferentes sistemas sensitivos y sensoriales es combinada para generar respuestas adaptativas, tanto decisiones como comportamientos. Requiere la discriminación y dar significado a las señales recibidas por el ambiente y requiere, por supuesto, la experiencia sensorial. La integración neurosensorial describe el proceso por el que la información de diferentes sistemas sensitivos es combinado para generar respuestas adaptativas. Se ha propuesto que incluye diferentes procesos como el registro, que permite captar los estímulos y requiere sistemas sensoriales íntegros. También incluye la modulación-regulación, que permite regular la intensidad del estímulo, la discriminación, que distingue las características únicas de cada estímulo sensorial, y la integración como la fusión de estímulos para generar una respuesta organizada y coordinada. Los dos primeros procesos tienen que ver con el estado de alertamiento y los dos últimos con la praxis. La primera estructura cerebral planteada en el proceso de integración fue el colículo superior, que tiene una distribución que le permite ser poseedor de neuronas que responden a estímulos unisensoriales como la visión, la audición o somatosensorial, pero también posee neuronas o células respondedoras a estímulos multisensoriales. Esta estructura recibe aferencias sensoriales y las representa topográficamente y tiene relación con la orientación de los ojos, las orejas, la cabeza y las extremidades en respuesta a los estímulos. Hoy se conoce que las conexiones de esas neuronas heteromodales van directo al tálamo y a las cortezas primarias y a las cortezas de asociación. Es necesario mencionar que la integración neurosensorial requiere de la existencia de los estímulos aferentes, es decir, de la experiencia sensorial. De lo contrario, se modificaría o incluso se perdería la capacidad de responder a cierto estímulo si se priva de este, especialmente en el periodo crítico, como vimos en los inicios de esta charla. La aparición de respuestas secundarias a la integración sensorial en felinos es aproximadamente a las 4 semanas, como lo vemos aquí en la gráfica. 4 semanas de vida postnatal. En los humanos este tiempo aún es debatido, pero se cree que tiene tiempos similares. Como mencioné previamente, las cortezas de asociación son relevantes en el proceso de integración neurosensorial y tienen conexiones anatómicas y funcionales entre ellas de diferentes modalidades sensoriales y se comunican con diversas estructuras talámicas y de tallo que le permiten hacer el proceso de integración. Estudios en humanos y en diferentes primates y mamíferos han mostrado que la estimulación multisensorial puede dar lugar a una percepción que difiere de la que se deriva a partir de una sola modalidad sensorial. El procesamiento multisensorial puede afectar a una gama de diferentes parámetros de comportamiento, como los tiempos de reacción, la tasa de detección de estímulos, la precisión en la identificación de estímulos y el aprendizaje. Las alteraciones del proceso de integración neurosensorial dependen del proceso que se vea primariamente afectado, aunque no siempre es tan fácil distinguir clínicamente uno de otro. Si la alteración se produce en el proceso de registro, se puede presentar hiporrespuesta sensorial con la consecuente búsqueda del estímulo sensorial. Por ejemplo, surgen actividades extremas, se mueve mucho el niño constantemente, salta desde lugares muy altos, escucha música y habla muy duro, invade el espacio peripersonal de los demás, toca a las personas y a los objetos. En este contexto siempre se debe estudiar privación sensorial. Si la alteración compromete al proceso de modulación,
hablamos de hiperrespuestas, con hipersensibilidad a los estímulos que se presentarán como evitación sensorial o como rechazo sensorial, por ejemplo, el rechazo táctil. Si la alteración se encuentra en la discriminación o en la integración, aparecerán los desórdenes de la discriminación sensorial, la pobre planificación motora con resultados en los patrones motores o en los trastornos motores como dispraxias, trastornos posturales o trastornos del desarrollo de la coordinación. Bueno, para continuar nuestra charla nos vamos a adentrar en un tema que para mí es supremamente maravilloso, que es el apego y el vínculo. ¿Pero qué es el apego? El apego son todos esos mecanismos sociales, culturales, emocionales, celulares, neuronales y endocrinos que están implicados en el cuidado parental y en la vinculación con pares, con la pareja y con otras especies. El apego se ha demostrado en casi todos los mamíferos y de él depende la supervivencia de las crías, que está relacionado con el apego al cuidador. Además de eso, permite la identificación y el reconocimiento entre padres, madres, hijos e hijas, permite recordar y permite el acercamiento entre los niños y las niñas y sus cuidadores. Acercamiento que tiene que ver con el olor, con el contacto piel a piel, con la caricia, con la alimentación, con el sabor y con la temperatura, que permite el desarrollo de la autorreferencialidad y la autorrepresentación en los niños y permite el desarrollo de la cognición, emoción, socialización, supervivencia grupal y la persistencia de la especie. El apego primario se refiere al vínculo formado con un cuidador principal que permite la satisfacción de las necesidades del niño, proporciona paz, alivio y seguridad, permite la exploración ambiental, la resolución de problemas, la autoconciencia, la tolerancia a la frustración. Además, permite la protección de ese niño o de esa niña, que también tiene que ver con esa crianza afectiva, con las relaciones cercanas de seguridad y de felicidad, con el amor como representación de afecto, cuidado y de dedicación, los límites como las reglas y las normas durante la crianza, también el aprendizaje, las pautas de seguridad y la interacción social en comunidad, el estímulo como las exploraciones que permiten el desarrollo sensorial, sensitivo, cognitivo y el aprendizaje de los niños, y los modelos o mentores como aquellos adultos confiables que permiten verse como guías y maestros de estos niños y de estas niñas en desarrollo. ¿Qué sistemas neurológicos funcionales se desarrollan con el vínculo y el apego? Para empezar, hablaremos del sistema de recompensa que está formado por la corteza orbitofrontal, por la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal ventromedial, el cuerpo estriado, el área tegmental ventral y la amígdala. Este sistema permite la motivación, la orientación y búsqueda social, el mantenimiento del contacto social, la conducta dirigida a objetivos y las propiedades afectivas de los estímulos, lo que permite los vínculos a largo plazo, la formación de hábitos y compañía entre parejas, la cooperación social, la confianza entre amigos y, por supuesto, el placer. Con el desarrollo del sistema de recompensa nos jugamos la motivación, el contacto social, la capacidad de generación de vínculos a largo plazo y a corto plazo, el placer y la cooperación social de todos nuestros niños y nuestras niñas. El segundo sistema funcional que se desarrolla a partir del vínculo y el apego es el sistema de simulación y empatía, formado por la ínsula anterior, la corteza cingulada anterior, el giro frontal inferior, el lóbulo parietal inferior, el área motora suplementaria, y esta red permite al padre o compañero integrar la información interoceptiva y afectiva e interpretar los estados mentales y las emociones de sus pares. Está implicada en la percepción consciente de los estados corporales de los otros y tiene que ver con la compasión y la solidaridad y ponerse lugar en el otro. Lo que quiere decir que con este sistema nos jugamos la posibilidad de generar la conducta empática que nos define como especie y la base estratégica de nuestra especie, que es la interacción social para enfrentar el ambiente que nos rodea. Nos jugamos la formación de individuos y sujetos solidarios, bondadosos y empáticos que sientan el sufrimiento y el dolor ajeno y que permitan derribar el individualismo que hoy impera en la sociedad capitalista que vivimos. El tercer sistema funcional que se desarrolla a partir del vínculo y el apego y que vamos a mencionar hoy es el sistema de mentalización, que está formado por el surco temporal superior, la corteza cingulada posterior, la unión parietotemporal, el polo temporal anterior y la corteza prefrontal medial. Con este sistema se permite la cognición social, el reconocimiento facial de emociones, el juicio moral, la ironía, la mentira o la imprudencia, la expresión emocional a través de la mirada y el aprendizaje a través de la experiencia de otros por medio del sistema de neuronas espejo. Con este sistema nos estamos jugando la capacidad de forjar niños sin prejuicios y respetuosos de la diferencia y la diversidad, sea cual sea el lado en el que se quieran posicionar.
Hay que aclarar que el vínculo inicia mucho antes del nacimiento. Inicia con madres que deciden sobre su cuerpo y su maternidad, padres que reconocen sus derechos sexuales y reproductivos, adecuada nutrición materna, acceso a control prenatal, parto humanizado, alumbramiento, contacto piel a piel al nacimiento. El momento de la lactancia permite la exposición multisensorial del recién nacido a estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativos. En esta interacción bidireccional entre madre e hijo juega un papel relevante el contacto piel a piel, la caricia de la madre, así como el olor y el sabor de la leche materna. La lactancia materna es tal vez uno de los momentos que mayor impacto positivo ofrece sobre el vínculo madre-hijo. Más allá de las características nutritivas de la lactancia, el componente emocional de esa interacción es de gran importancia para la vida futura de ambos. Se conoce que en el momento de la lactancia se modifica el sistema endocrino y la regulación del estrés tanto de las madres como de los hijos e hijas. Aunque la mayoría de los niños se apega a su cuidador, no todos lo hacen de una forma segura, por lo que se debe comprender el vínculo seguro como amortiguador de la angustia del niño que permite la libre exploración del medio por parte de éste, y las investigaciones han demostrado que la seguridad del apego de un bebé y de un cuidador está relacionado con la historia de contacto que exista entre los dos, es decir, con el contacto piel a piel. Se ha descrito que los niños con apego seguro tienen cuidadores que responden de manera mucho más sensible a los llamados de alarma del niño y de acercamiento. Por eso, esta respuesta se ha denominado la sensibilidad conductual, y que también se construye con el contacto piel a piel durante la lactancia materna y con el vínculo seguro. Es imperativo que la lactancia materna se interprete también desde una perspectiva de género. La lactancia materna ha permitido visibilizar dinámicas que afectan a las mujeres y a las conductas de alimentación de sus hijos. La lactancia materna ha permitido luchas contra el impacto de la sexualización de los senos a nivel mundial. En la cultura global, los senos se han convertido en un objeto sexual, mientras que su función de crianza ha sido minimizada. Se ha normalizado la difusión de imágenes de senos femeninos como medio de publicidad, pero las imágenes de los senos en función de la lactancia se han restringido e incluso criminalizado. Cabe resaltar que la lactancia debe interpretarse como una celebración al cuerpo de la mujer y de su capacidad de dar y sostener vida. Las mujeres se empoderan cuando reconocen el valor de su cuerpo como de su trabajo productivo y reproductivo. La lactancia materna no debe interpretarse como un deber de la mujer, sino como un derecho de ésta, que va más allá de las implicaciones de la división sexual del trabajo, del deseo de transformar las ideas naturalizadas del cuidado de los hijos por género. Y si la lactancia materna se vislumbra como un derecho, se obliga al Estado a otorgar las condiciones necesarias para la protección de esta práctica, entre las que se encuentran la legislación para otorgar licencias de maternidad protegidas, tiempos de lactancia protegidos, condiciones sociales y laborales óptimas para las mujeres. Si se comprende a la lactancia materna como un medio transformador de sociedad, se ofrece madres empoderadas e hijos sanos y felices, con capacidad de crítica y de subversión de la realidad. Se entiende a la protección de la mujer como mecanismo de justicia social. El mismo hecho de amamantar transgrede los valores de la lógica del mercado que hoy rigen el mundo. Es un acto reproductivo en su esencia fuera del mercado. Lactar es gratis y eso es un pecado capitalista. La lactancia materna en sí misma es un desafío a la mercantilización de nuestros cuerpos, de nuestras vidas y de nuestros hijos y nuestras hijas. Por todas esas razones, una de las posibilidades de recuperación a nivel mundial es indiscutiblemente el fortalecimiento de la lactancia materna como una práctica diaria que salva vidas. Para esto se requiere mucho más que programas que propongan la educación individual en las madres, ya que la lactancia obedece a marcos y a márgenes culturales y sociales, por lo que es necesario que se sobrepase el desconocimiento y se impacte en el origen colectivo de las barreras para las prácticas de lactar. Ahora vamos a adentrarnos un poco en el desarrollo del juego. El juego se vislumbra también como la oportunidad de fortalecer vínculos entre padres e hijos, y entre las comunidades. El juego es un ejercicio preparatorio, es actuación, enseña inhibición social y es un ensayo para la vida adulta. El juego permite el desarrollo físico, social, la jerarquía, la organización social, la comunicación y la integración social. Por medio del juego se transmiten el lenguaje, la cultura, el niño y la niña interactúa con su medio y con sus congéneres. El juego se vislumbra también como oportunidad de fortalecer vínculos entre padres e hijos y entre las comunidades. Y en esta charla no profundizaré sobre la evolución del juego por edades, porque seguramente hablarán de eso en otras secciones. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la maduración neurológica y el aprendizaje.
El aprendizaje es el proceso de interacción con la experiencia interiorizado por el individuo y capaz de influir en su futuro desempeño. Tiene unos prerecurrentes que se organizan y categorizan y permiten el aprendizaje pedagógico. El aprendizaje requiere las funciones cerebrales superiores que habíamos mencionado previamente, las nocias, las praxias y el lenguaje, pero también requiere los dispositivos básicos de aprendizaje como la sensopercepción, la memoria, la motivación y la atención, requiere un equilibrio afectivo emocional y requiere la actividad neurológica superior. Todos ellos se desarrollan durante el proceso de desarrollo. Las funciones cerebrales superiores, ¿verdad? Las funciones cerebrales superiores incluyen las praxias como la organización propositiva del movimiento, incluyen las nocias como el reconocimiento de referentes concretos, es decir, utilizar elementos previos para construir la realidad, y el lenguaje como forma de comunicación y transmisión de la cultura y de la transformación biológica y social. Todas ellas se desarrollan durante el proceso de desarrollo humano. Los prerequisitos del proceso de aprendizaje son los procesamientos sensoriales y las experiencias sensoriales. Insisto nuevamente que las relaciones sociales, así como los aspectos afectivos, las funciones corticales y el proceso pedagógico son necesarios, o son prerequisitos básicos para el proceso de aprendizaje. Algunos autores proponen que es necesario la ausencia de defectos sensoriales, de enfermedades sistémicas o de enfermedades neurológicas para lograr el aprendizaje. Me atrevería a decir que se requiere salud. ¿Salud cómo? Salud mucho más allá que la ausencia de enfermedad. Salud como un proceso complejo multidimensional que comprende una realidad general, un contexto histórico territorial, una realidad particular como los modos de vida de los grupos sociales y una realidad singular como el fenotipo, el genotipo, la fisiología y los estilos de vida. Estos tres dominios sostienen relaciones de interdependencia, interafectación e interinfluencia y se expresan finalmente en una suerte de encarnaciones o marcas en el cuerpo que denotan las condiciones de salud o su pérdida, es decir, salud mucho más allá del proceso y de la ausencia de enfermedad. En este sentido, todos esos prerecurrentes son necesarios para lograr el proceso de aprendizaje. Con todo lo anterior, podemos comprender que las habilidades primarias proporcionan el andamiaje para la adquisición de habilidades más tardías, pero todas encuentran sus impulsores en las relaciones sociales, en la interacción social humana durante su proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo humano es la base de la constitución de sujetos en forma individual y colectiva y se convierte en la ventana de oportunidad de cambio y la esperanza de una sociedad diferente. Ahora vamos a hablar un poco de qué sucede con la adversidad. Por todo lo anterior que hemos mencionado, es válido preguntarse qué sucede con los niños y las niñas en los que entre sus realidades se encuentran situaciones adversas como la pobreza, el maltrato, la desnutrición, el conflicto armado, entre otros. El abuso, por ejemplo. ¿Qué sucede con esa interfaz entre el individuo, que en la mayoría de los casos promueve el desarrollo positivo, pero algunos casos están envueltos en experiencias adversas que pueden establecer el desarrollo humano con una inversión de su potencial hacia lo negativo? ¿Qué sucede entonces cuando un niño está expuesto a la adversidad en la infancia? Se ha demostrado que hay alteraciones en términos de memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Se ha demostrado disminución de los tiempos de reacción y disminución de la activación de las estructuras implicadas en el control de impulsos con los adultos que fueron niños o niñas maltratados con una atención selectiva y dificultad para desvincularse de las señales relacionadas con las amenazas, incluidas las expresiones faciales y vocales de ira y miedo. Todo esto termina en poblaciones mucho más reactivas con pobre control de la frustración y de la agresividad. También presentan los niños y niñas que viven en la adversidad, presentan menor rendimiento cognitivo y esto es mucho más grave según el momento, el tiempo y la duración en que se presenta la adversidad. También presentan alteraciones, déficits, coordinación y planificación motora por alteración o disminución del volumen cerebeloso y también presentan además alteraciones en algunos sistemas neuronales relevantes para las funciones de socialización y supervivencia. Uno de esos sistemas es el sistema de recompensa que mencionamos previamente y se ha demostrado que se presenta una disminución de la transmisión dopaminérgica en estructuras del sistema de recompensa como el área tegmental ventral o el núcleo accumbens.
disminuyendo la capacidad de evaluar y aprender los resultados gratificantes y además disminuyendo la capacidad de responder a las señales de predicción de la recompensa que son vitales para la supervivencia y contribuyen a la toma de decisiones dirigidas a objetivos, llevando a comportamientos anhedónicos, aumento del riesgo de trastornos de estado de ánimo, comportamientos compensatorios de búsqueda de recompensa que aumenta el riesgo para consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, conductas sexuales de riesgo y que determinan la susceptibilidad para enfermedades psiquiátricas. También se han mostrado alteraciones en la corteza prefrontal medial con pérdida dendrítica, alteración de la glía y lo que se ha denominado rigidez cognitiva con funciones ejecutivas alteradas, alteración de la toma de decisiones y control de impulsos. También se han presentado alteraciones en términos de la amígdala, que presenta una potenciación sináptica irreversible relacionada con aumento de la ansiedad y de la evitación social, el miedo y la agresión con susceptibilidad a entidades psiquiátricas. También se han presentado alteraciones en el hipocampo con pérdida dendrítica, con alteración de las funciones en memoria espacial y episódica y la regulación del estado de ánimo, con susceptibilidad para entidades como depresión y trastornos de estrés postraumático. Por otro lado, los astrocitos también presentan cambios. Se han presentado cambios en términos de morfología, de tasa de proliferación y con pérdida de la función astrocitaria. Por otro lado, la microglía también presenta cambios, presenta activación con alteración de la permeabilidad de la membrana hematoencefálica y con la susceptibilidad para entidades neuroinflamatorias. Y entonces, para culminar, vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Por todo lo anterior, es que debemos considerar al desarrollo humano como un proceso individual y colectivo y como un fenómeno social. El desarrollo humano incluye los procesos de desarrollo orgánico, de maduración y de crecimiento biológico, forman una unidad con los procesos sociales, con las relaciones sociales, marcando la formación sociobiológica de un niño en una estructura explicativa cualitativamente unitaria. Es decir, los seres humanos somos tan biológicos como sociales. El desarrollo humano como proceso emancipador y transformador de constitución de sujetos políticos. El desarrollo humano es un acto político porque le estamos dejando al mundo la próxima generación de sujetos y actores políticos que reproduzcan las realidades actuales o se configuren como sujetos emancipadores y transformadores. Es por todo lo anterior que los primeros años del desarrollo humano brindan una oportunidad única de intervención y es necesario entender que las trayectorias del desarrollo de los niños pueden verse influenciadas por factores socioambientales positivos o negativos. En este sentido, la crianza debe ser tomada como el acto político por excelencia. La crianza es la forma más importante, duradera y significativa en que podemos transformar la realidad de la sociedad. La crianza de un hijo o una hija se convierte en un acto político porque le estamos dejando al mundo la próxima generación de sujetos y actores políticos. En un mundo concebido para la inmediatez, para el gasto permanente, en un mundo construido para el consumo y para el trabajo precario, en un mundo donde la geografía de los pueblos y las ciudades conecta flujos de capitales pero no conecta personas, en este mundo el desarrollo humano, la maternidad, la paternidad y la crianza son por sí mismos actos revolucionarios que devengan la responsabilidad de transformación de la sociedad. De igual manera, vivir la crianza y el desarrollo humano como una experiencia y no como una institución predeterminada conlleva reconocer la diversidad de opciones a la hora de experimentarlos y evitar una única forma de crianza o de desarrollo. Es allí donde esta presentación quiere hacer una invitación en que la constitución de seres humanos en su subjetividad como forma individual y en su identidad como forma colectiva, sea desde el amor, el vínculo, el cuidado, el apego seguro, ya que esto es forjar un proyecto que luego dará lugar a sujetos transformadores, sin prejuicios, solidarios, bondadosos, empáticos y respetuosos de la diferencia y la diversidad, sea cual sea el lado en el que se quieran posicionar. Muchas gracias.